especial de Halloween, bruja, Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ana Vanek de Detrás de Ti y esta es la segunda parte del especial de Halloween y el tema sigue siendo el de las brujas. Yo les voy a contar dos historias reales sobre brujas. Una no me pasó a mí, pero le pasó a mi abuelo paterno hace muchos años y mi papá me contó su historia, entonces se las voy a compartir. Y la segunda historia sí me pasó a mí y le pasó también a mi mamá, entonces van a estar entretenidas las historias. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Esta primera historia que les voy a contar es la de una bruja que adoptaba forma de lechuza y es la historia de mi abuelo paterno. Esta historia me la contó mi papá cuando yo era una niña, tenía 6 años. Y bueno, la historia empieza así. Mis abuelos paternos no eran de aquí de Tijuana. Ellos eran, creo que mi abuela era de Guanajuato y mi abuelo era de San Luis Potosí. Y ellos creían mucho en brujas y demás. A mi abuelo lo seguía una lechuza todo el tiempo. Él contaba que desde que se iba a trabajar hasta en la noche que regresaba, esa lechuza lo seguía. A mi abuelo le comenzó a ir mal en el trabajo, con el dinero, empezó a tener problemas con mi abuela, tenía pesadillas, alucinaciones y empezaba a fallarle la salud. Mi abuelo le comentó a mi abuela que esta lechuza lo seguía todo el tiempo y a mi abuela se le ocurrió que probablemente era una bruja. Entonces mi abuelo un día, harto de la situación con este animal, lo que decide hacer es tomar su escopeta y matarla. Entonces un día que llega del trabajo y ve a la lechuza volando encima del techo de su casa, entra a su casa, agarra la escopeta y le dispara. Le da al animal y pues este cae encima del techo. Entonces mi abuelo decide que hasta el día siguiente él se va a levantar pues para recoger al animal muerto. Se va y se acuesta con mi abuela y ya no todo normal. Al día siguiente se levanta, sube al techo para recoger el cadáver del animal, pero según mi papá me contó, ya no encontró a un animal, o sea, ya no era una lechuza lo que estaba muerto ahí. Lo que había en su lugar, pues era una mujer. Mi abuelo le contó a mi papá que esta mujer aparentemente se veía normal. O sea, tú podrías verla en la calle y llegar a pensar que es una persona común y corriente. Pero que la única diferencia que él pudo notar es que esta mujer tenía las uñas demasiado largas y afiladas y de color negro, pero no un color negro como pintado con esmalte de uñas, sino un color negro como si ese fuera el color natural de sus uñas. Mi papá no me dijo qué hizo mi abuelo con el cuerpo de la mujer. No me puedo imaginar qué situación tan extraña porque, pues imagínense, ¿no? O sea, decirle a alguien, ¿no? Maté a una lechuza que se convirtió en mujer, pues obviamente no, van a pensar que mató a una mujer. Pero supuestamente mi papá me dijo, mi abuelo le contó a él que esa mujer tenía el mismo balazo que mi abuelo le había dado la noche anterior a la lechuza. Entonces fue como confirmaron que pues sí, algunas lechuzas en realidad son brujas.
mucho tiempo después de eso, mi papá nos dijo, a mi mamá y a mí, que a él lo comenzaba a seguir una lechuza. Y sí, cada vez que mi papá y mi mamá y yo salíamos, ya regresábamos muy noche. Y siempre yo recuerdo que, como hay un parque cerca de mi casa, y nos íbamos y nos veníamos caminando, hay una iglesia cerca de ese parque y siempre teníamos que pasar por la calle de la iglesia para poder llegar a nuestra casa. Y esa iglesia, pues ya saben, ¿no? Tiene dos torres, tiene el campanario y demás. Y esas torres tenían unas cruces que se aluzaban en la noche. Entonces, cuando nosotros pasábamos por esa calle, siempre veíamos a una lechuza en una de las torres. Y siempre que mi papá, mi mamá y yo comenzábamos a caminar por esa calle, la lechuza nos seguía. Y yo veía a mi papá que la insultaba, que decía de groserías, que la corría, pero la lechuza siempre iba y venía, volando. Y yo le decía, papá, ¿por qué la corres? Y él me decía, porque ya estoy harto de que me siga. Y yo decía, bueno, pero a lo mejor no te está siguiendo a ti, ¿no? A lo mejor solo está pasando. Y él me decía, no, porque todos los días, cuando vengo a dejarlas a ustedes, porque mis papás estaban separados y mi mamá y yo vivíamos en casa de mi abuelita, de mi abuela materna, y mi papá vivía en casa de sus papás. Todas las noches cuando los voy a dejar a ustedes y yo me voy a mi casa, mi papá también tenía la costumbre de irse caminando. Dice, me sigue, todas las noches me sigue, siempre, hasta que entro a la casa, incluso ya dentro de la casa, la escucho que todavía anda afuera rondando, como volando en círculos encima de la casa. Dice, y ya me harté. Entonces a mi papá, pues no le iba muy bien tampoco en cuestión de suerte. Y la lechuza siempre lo seguía. Yo no sé qué pasó. No estoy insinuando nada, pero algo muy raro que mi mamá y mis abuelos y yo notamos es que cuando mi papá falleció, cuando yo era una niña, yo me percaté tiempo después de que la lechuza ya no estaba. La lechuza ya no aparecía. Incluso cuando mi mamá y yo seguíamos intentando continuar con la rutina, ¿no? Que teníamos cuando mi papá vivía, y caminábamos por esa misma calle en la noche, ya no estaba la lechuza. Y fue algo muy raro que sí nos puso a pensar, pero lo dejamos pasar porque son de esas cosas raras que no te puedes explicar y que no, pues que no les haya sentido y que puedes llegar hasta pensar que estás loco, que estás paranoico. Y algo muy interesante es que hace un tiempo, bueno, más bien hace varios años ya, yo comencé a notar que a mí también me seguía una lechuza. Siempre. A veces llegaba en la noche de la escuela y todo el camino me seguía esa lechuza. Ya saben el sonidito característico que hacen y escuchaba el aleteo de sus alas. Y volteaba y la podía ver, no siempre, pero a veces la podía ver volando por encima de mí y todo el tiempo siguiéndome. Hay veces que a una hora la escucho, llego en la noche y todo el camino hasta llegar a mi casa me sigue. Entro a mi casa y puedo escucharlo todavía. A veces me levanto a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana y la sigo escuchando. Yo no sé qué cosa rara es, igual que hacía mi papá antes, yo también la insulto, le digo de cosas que es lo que te dicen que tienes que hacer. Pero pues no funciona, siempre va y viene, entonces yo ya no le hago nada, a veces pienso que es nada más un animal, ¿no? O sea, no me hago ideas. Si ustedes me preguntan a mí, Ana, ¿tú crees en la historia de tu abuelo? Yo les diría, no lo sé. Yo nunca he tenido un contacto directo así con, con una bruja, o no les puedo decir, vi un animal y se me transformó en una persona, no, pero sí creo que hay cosas raras que de repente no se pueden explicar. Y pues como mi abuelo no era una persona fantasiosa y mi papá
pues no era de contar historias, de bromear con ese tipo de cosas, sí les creo. Entonces, creo que simplemente hay gente a la que le pasa y gente a la que no. Y bueno, pues pasando a la segunda historia que les voy a contar, esta historia puedo decir que sí me pasó a mí. La primera parte no tanto, la primera parte le pasó a mi mamá, pero estábamos mi mamá, mi tía y yo solas en la casa. Antes de explicarles todo esto, les voy a explicar un poco cómo está configurada mi casa. El terreno donde yo vivo tiene dos casas, una atrás y yo pues vivo en la de enfrente. Entonces, un día estábamos mi mamá y yo en la sala con mi tía viendo una película, me acuerdo que era la película de Willy Wonka. Y de repente mi mamá se levanta y sale corriendo. Nosotros teníamos la ventana abierta que estaba detrás de la tele, que da hacia el patio y pues se ve también la calle. Entonces mamá sale corriendo y se comienza a asomar por donde está el cerco y se va por nuestro pasillo del lado izquierdo hacia la casa de atrás, que estaba vacía. Esa casa no estaba habitada, ya tenía muchísimo tiempo sola. El caso es que mi tía y yo nos quedamos con cara de ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se fue tu mamá? ¿Qué vio? ¿Alguien se metió a la casa? Entonces mi mamá en eso regresa y mi tía y yo le preguntamos ¿qué pasó? ¿Por qué saliste corriendo? Mi mamá dice, ¿no lo vieron? Y nosotras, ¿qué? Entonces mi mamá nos contesta, yo vi algo negro que entró volando a la casa, que pasó encima de nuestro cerco y se fue volando hacia la parte de atrás, o sea, como si fuera la casa de atrás. ¿No lo vieron ustedes? Y mi tía y yo con cara de, pues no, o sea, tú fuiste la única que salió corriendo y no supimos por qué. Entonces mamá nos dice, sí, y ahorita me acabo de ir a asomar para ver pues si lo veía, y resulta que no hay nada. Y ya no, así pasó. Como a los 10 minutos, otra vez se levanta corriendo mi mamá, sale al patio, se asoma por el cerco, se queda viendo mucho hacia su lado derecho, y salgo atrás de ella y le pregunto, ¿y ahora qué pasó? Y me dijo, pues que volví a ver el mismo bulto negro salir volando, o sea, ya viniendo de regreso, y se fue para allá, o sea, del lado derecho. Pero me acabo de asomar, o sea, que tanto me tardé en levantarme y en salir, y ya no está, o sea, se fue volando. Y yo le dije, bueno, a lo mejor era no sé, bolsa de basura o algo por el estilo. Y me dijo, no, porque, o sea, vino primero volando y se fue otra vez volando. Entonces, así quedó. Ya nos metimos, platicamos de qué pensábamos que era. Entonces mi tía jugando dijo, a lo mejor era una bruja. Mi mamá y yo no somos muy creyentes de eso porque para nosotros una bruja es una persona que pues te lee el tarot y ese tipo de cosas, ¿no? Que amuletos para la buena suerte, el amor y no sé qué. Entonces no le tomamos tanto como una importancia de un ser y que hace magia natural o que vuela, no. Y ya así pasó. A los días resulta que otra vez estamos en la sala, pero ya era noche, y estamos igual, ¿no? Viendo la tele, y de repente yo volteo hacia la ventana que da para mi otro patio y veo que pasa una sombra negra apenas por encimita de lo que es la ventana y que va caminando como si se dirigiera a la salida. Entonces yo sabía que nadie podía ser porque las únicas que estábamos en la casa éramos mi mamá, mi tía y yo. Y la casa de atrás, como les digo, estaba sola. Entonces yo sabía que ninguna de nosotras podía ser. Entonces lo que yo hago es quedarme viendo a ver si esta cosa o persona sale pues por la puerta que da del patio hacia la calle. Pero resulta que no, resulta que no pasa. Pasan 5 minutos y yo sigo esperando no a verlo o verla, no sé. Y resulta que no pasa absolutamente nadie. Entonces le digo a mi mamá,
acabo de ver una sombra negra pasar y yo estaba esperando que pasara por la parte de enfrente, o sea, para ir hacia la salida, y resulta que no hay nada. Entonces mi mamá se levanta, también mi tía, y nos vamos a asomar cada quien por lados diferentes de la casa. Y no hay nadie. Vamos a revisar la casa de atrás, entramos y no hay nadie. Entonces le digo a mi mamá, yo no sé qué fue eso, pero yo lo vi, era un bulto negro que iba caminando, pero en ningún momento se dirigió hacia la puerta del patio para salir a la calle, o sea, yo pensando que era una persona. Y me dijo, mamá, entonces se fue volando igual que la vez pasada. Eso que tú viste debió ser lo mismo que yo vi el otro día. Y pues sí, ¿no? O sea, yo no puedo decirles que fue una bruja. Si ustedes me preguntan, Ana, ¿tú crees que era? No lo sé, porque yo no vi lo que mi mamá vio. Ni mi tía ni yo lo vimos. Solamente lo vi mi mamá. A mi mamá le encanta lo paranormal, le encantan las historias y eso, pero ella no tiene experiencias paranormales. Fuera de que se le haya subido el muerto en algunas ocasiones y de que haya escuchado algo raro en la casa, no tiene experiencias paranormales. Entonces, no puedo decirles que, que no le creo, porque pues sería mentira. Sí le creo a mi mamá y más que nada, pues yo vi un bulto negro que, como les digo, no salió por la parte de enfrente y por la parte de atrás, pues la casa estaba cerrada. Cuando fuimos a asomarnos tenía llave y pues nadie podía entrar ni salir. Entonces, no sé, no estoy diciendo que sea una bruja, pero estoy diciendo que estoy abierta a la posibilidad de que probablemente pudo haber sido una y de que como esa casa estaba más bien deshabitada y en esa casa nos pasaron muchas cosas a las personas que vivíamos ahí. A mí en particular me pasaron muchísimas cosas. Eh, yo no sé cómo aguanté tanto tiempo viviendo en esa casa. Y menos siendo tan chica, tenía 13 años, se los juro que la energía en esa casa era tan fuerte que a veces yo sentía tanta angustia que prefería salirme a la calle en la noche o quedarme a dormir en la casa de una vecina que quedarme en mi casa. O sea, ni siquiera mis perros querían entrar. Yo tenía 5 perros, 2 perros y 3 perras, y ninguno quería entrar a la casa. Nadie quería entrar a la casa. Se arrimaban a la puerta, pero de la puerta no pasaba. Y yo sabía que eso quería decir que algo raro tenía esa casa. Entonces, yo no sé si era una bruja o era otro espíritu, pero sí estoy segura de que era algo paranormal. Y bueno, pues esto fue todo por el podcast de hoy. Recuerden que fue un especial por el día de Halloween, es el segundo día y el tema general pues son las brujas. Si ustedes quieren compartir alguna historia, pues ya saben que lo pueden mandar a detrás de ti x4@gmail.com. Ahí nos los pueden mandar o me pueden buscar en mis redes sociales personales que se las voy a dejar en la parte de abajo de la descripción para compartírmelas si quieren que yo las cuente o me pueden mandar sus audios si quieren contarlas ustedes. Y pues es todo por mi parte el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana en la siguiente emisión de Sueños del Más Allá. Bye.